En este video revisaremos el tema de grupos funcionales y tenemos de invitado a Mole el ratón. ¿Okay? Hola Mole. La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono. El carbono puede formar más compuestos que ningún otro elemento, por tener la capacidad de unirse entre sí, formando cadenas lineales o ramificadas, como lo vimos en el tema anterior de hidrocarburos. Sin embargo, el carbono, es un elemento que se reconoce por su habilidad de formar cadenas muy estables y también anillos, y esto lo hace consigo mismo, pero también lo hace con otros elementos como el hidrógeno, ya revisado en los hidrocarburos, pero también puede presentarse oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y esto precisamente nos da pauta para poder entender las bases moleculares de la química de la vida, llamada también bioquímica. Ahora, ¿pero qué es un grupo funcional? Un grupo funcional son las moléculas que se unen a un hidrocarburo. Recordemos que el hidrocarburo es de poca reactividad y precisamente esta molécula le va a conferir propiedades únicas. Debido a la gran cantidad de grupos funcionales que hay, debe de haber una manera de nombrarlos que los identifique. Ahora, hay muchos grupos funcionales, pero nosotros solamente vamos a revisar 7, que son los más comunes. Y vamos a hacer hincapié en la fórmula del grupo, el grupo o conjunto de átomos que integran a esa familia o clase, y el nombre de la estructura de esos átomos que integran el grupo funcional. Y empecemos. El primer grupo o clase que vamos a revisar es el hidroxilo, que pertenece a la familia de los alcoholes. Vamos a encontrar su fórmula general o desarrollada. R significa radical alquilo. Y en este caso, su nombre químico de esta familia puede llamarse hidroxilo, pero también oxidrilo. La característica es que al átomo de carbono se le va a unir un oxígeno. El oxígeno puede tener solamente dos enlaces. Uno va a ser con el hidrógeno y el otro con un átomo de carbono. En este caso, tenemos que indicar en qué átomo de carbono se encuentra ubicado este grupo funcional. Por eso es que se puede ubicar en cualquier lugar de la cadena. De ahí la relevancia de que coloquemos el número del átomo de carbono en donde se encuentra presente este grupo funcional. Ahora, recordemos que la manera de nombrarlo se tiene que utilizar el sufijo ol, o sea, hace que la terminación de este compuesto va a recibir la terminación ol, y pueden haber alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué significa eso? Pues está en función del tipo de átomo de carbono al que se una. Si el átomo de carbono tiene un solo enlace con otro átomo de carbono, es un alcohol primario. Si ese carbono tiene dos enlaces con dos átomos de carbono distintos, es un carbono secundario. Y si tiene ese átomo de carbono está unido a tres átomos de carbono distintos, es un carbono terciario. Perdón. Ahora bien, uno de los representantes más conocidos de esta familia es el etanol. Et, porque precisamente tiene dos átomos de carbono. Vamos a marcarlo para que se distingan. Tiene 1 y 2. Numeramos 1 y 2 átomos de carbono. De ahí que le corresponda el prefijo et,
Como el enlace entre carbono y carbono es sencillo, le corresponde el término an, que se trata de un alcano, y ol, porque precisamente es un alcohol. ¿Ok? Ahora bien, en el siguiente ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Como los enlaces entre estos 4 átomos de carbono son sencillos, que es un alcano. Ahora, ¿por dónde empezamos a enumerar? Pues recuerden que por donde esté más, en este caso, por donde el grupo funcional esté más cercano al extremo. Si empezamos por la izquierda sería 1, 2 y 3. Y si empezamos por la derecha sería 1 y 2. Por eso hay que verificar este dato. Enumeramos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y como no está ramificado, es una cadena lineal. But significa que tiene 4 átomos de carbono. ¿Ok? An, que los enlaces entre carbono y carbono son sencillos como un alcano, pero la terminación ol es porque tiene un grupo alcohol. ¿En dónde? En el carbono número 2. ¿Ok? Ahora, un siguiente ejemplo es este. Tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan que cuando veíamos hidrocarburos, un tipo de radical era el terbutil? ¿Ok? Que parece una X. En este caso, utilizamos el prefijo dark, que precisamente es la manera en cómo se disponen los enlaces en estos 4 átomos de carbono. ¿Ok? Luego but, porque son 4 átomos de carbono. An, porque precisamente entre carbono y carbono son enlaces sencillos como un alcano. Y la terminación ol, porque es un alcohol. Ahora, hay alcoholes que se presentan con el grupo benceno. El benceno es precisamente esta estructura. Se representa como un hexágono porque tiene 6 átomos de carbono, y la característica de este tipo de hidrocarburo, que es de tipo aromático, es que presenta 3 dobles ligaduras. ¿Ok? A lo que acabo de remarcar, solo a esta estructura se le conoce como benceno, pero al momento de que le agregamos el grupo funcional, pues empieza a cambiar de nombre. Precisamente al benceno con un grupo alcohol se le conoce como fenol, pero en este caso, como ven, hay más de un. Este sería el fenol. Sin embargo, esta estructura pues es todavía aún más larga y su nombre se llama resveratrol. ¿Ok? Recordando que el ol es precisamente por el grupo alcohol. Me va a decir, ¿existe en dónde? Pues precisamente lo encontramos, además del etanol, lo encontramos en el vino. ¿Ok? Obviamente el etanol también se encuentra en un vino tinto, pero este es otro de los compuestos que le da precisamente el sabor. Puede ser determinante como sabor en algunos vinos tintos. ¿Ok? El siguiente grupo funcional son aldehídos. Como ustedes vieron en alcohol, hay solamente un enlace sencillo entre carbono y oxígeno. Pero a diferencia en el aldehído, vamos a encontrar que en el carbono va a existir un doble enlace con el oxígeno. Ahora, aquí les recomiendo que hagan una pequeña anotación y la voy a poner precisamente aquí. Este significa que precisamente dice que es función terminal, que el carbono del grupo funcional en mi numeración debe ser el número 1. O sea, sé que por ahí empiece mi numeración. ¿Ok?
Un, ej- este, los aldehídos son comúnmente encontrados como sustancias que proporcionan aroma, ¿ok? Ya sea dulce, floral, almizclado, mantequilla, ¿ok? Y se obtienen por la oxidación a ácidos carboxílicos y se reducen a alcoholes. Su característica es que va a tener la terminación al, ¿ok? Un ejemplo de estos es la estructura de la vainillina, que es el aroma a vainilla, ¿ok? Como ustedes notarán, este va a ser mi carbono número 1, ¿ok? Por ahí empezaría a contar. Tenemos un grupo benceno, también podemos encontrar alcohol, este se llama éter, ¿ok? Podemos encontrar, pero ese es el nombre, la estructura química de la vainillina, o sea, el compuesto responsable del aroma característico de la vainilla. Pero podemos encontrar también al aldehído más sencillo que se llama metanal. Met porque es un solo átomo de carbono, an porque es el hidrocarburo más sencillo que es un alcano y la terminación al, ¿okay? Pero otro nombre sistémico que se utiliza para el metanal es el formaldehído, lo que conocen comúnmente como formol, ¿ok? Ahora, otro es el benzaldehído, que el benzaldehído es algo muy parecido a esta sección, ¿ok? Que está muy pequeñito aquí, pero lo pueden alcanzar a ver. De todas maneras, se lo represento un poquito más grande. Esas tres dobles ligaduras también las podemos representar con un circulito, ¿ok? Y aquí va el doble enlace con el oxígeno. Este benzaldehído, ¿ok? También lo vamos a encontrar como responsable del aroma de las cerezas, ¿correcto? Entonces, esta es una representación de manera tridimensional. Vamos a ver otro grupo funcional. Este se trata de las cetonas. Es muy parecido al aldehído. ¿Por qué? Porque también es un grupo carbonilo. Pero a diferencia del aldehído, lo que se une al átomo de carbono es precisamente dos cadenas de hidrocarburos. ¿Qué significa? ¿Qué lo hace? Aunque el aldehído y la cetona son un mismo grupo funcional, la estructura de su grupo funcional son carbonilos, ¿ok? Porque el carbono está unido con doble enlace con el oxígeno. La diferencia es que el aldehído siempre es un carbono del extremo. En este caso recordarán que pusimos la nota de que es el carbono número 1 en la cadena principal. A diferencia de la cetona, que este lo podemos encontrar a partir del segundo y hasta el penúltimo. Eso es la principal diferencia con aldehído, ¿ok? Ahora, esta es su fórmula general. Como ven, es un grupo carbonilo de función intermedia, de reactividades son levemente menor que los aldehídos. Suelen usarse como solventes orgánicos, barniz de uñas, el que comúnmente es un componente de los barnices, pero si ustedes recordarán que la sustancia que utilizan para quitarse el esmalte de uñas, ustedes le llaman acetona, ¿ok? Y esta es una familia de las cetonas, sin la A. Pero bueno, especificando para el caso de la acetona, ¿okay? Químicamente la acetona se llama 2-propanona, ¿ok? ¿Por qué? Contamos los átomos de carbono, como son 3 átomos de carbono da igual, 1, 2
y 3. Prop, porque son 3 átomos de carbono. An, porque el enlace entre carbono y carbono son sencillos. Iona, porque el grupo funcional cetona está en el carbono número 2, por eso se llama 2-propanona. Del lado derecho podemos encontrar la representación de una ciclohexanona. A diferencia del benceno, los enlaces entre los 6 átomos de carbono son sencillos, por eso se llama ciclo porque es una cadena cerrada. Hex, porque son 6 átomos de carbono. Y da igual para donde numere. 2, 3, 4, 5 y 6. Los ciclo porque es una cadena cerrada. Hex porque son 6 átomos de carbono. An porque los enlaces entre carbono y carbono pues son sencillos. Y ona es porque tiene un grupo cetona. ¿Ok? Siguiente grupo funcional son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos pareciera una mezcla entre un grupo carbonilo y un grupo alcohol. ¿Ok? Aquí este átomo de carbono va a tener 2 de sus 4 enlaces, 2 con un solo átomo de oxígeno y un tercero con otro átomo de oxígeno. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar la misma nota, ¿ok? Que el carbono del grupo funcional debe ser el número 1 en mi cadena principal. Es la función más importante, es de las más relevantes. Está presente en los ácidos orgánicos y a diferencia de los anteriores, aquí debemos de empezar el nombre del compuesto con la palabra ácido, luego el nombre del compuesto en función al número de átomos de carbono y luego la terminación oico. Y un ejemplo es precisamente el ácido etanoico o también conocido coloquialmente como ácido acético, pero diluido con agua se convierte en algo que conocemos cotidianamente como vinagre. ¿Ok? Este es mi carbono número 1. No puedo ir a la derecha porque es un oxígeno, pero me voy a la izquierda y tiene 2. Entonces, ácido porque es un ácido carboxílico. ¿Ok? Et porque son 2 átomos de carbono. An porque los enlaces entre carbono y carbono son sencillos. Y la terminación oico porque se trata de un ácido carboxílico. ¿Ok? Otro grupo funcional son los éster. Los éster, ¿ok? Los éster se parece al ácido carboxílico, pero la diferencia es que uno de los átomos de oxígeno que tiene enlace sencillo con el átomo del carbono del grupo funcional no tiene hidrógeno. En el ácido carboxílico tiene un hidrógeno. En este caso tiene otra cadena a la que le vamos a llamar cadena secundaria. ¿Ok? En esa cadena secundaria la vamos a nombrar como si fuera un radical alquilo. Eso de metilo, etilo, propilo. ¿Ok? Y la otra R, que es la cadena principal, que se une al carbono del grupo funcional. También aquí vamos a decir que el carbono del grupo funcional debe ser el número 1 en mi cadena principal. ¿Ok? Son de función intermedia, o sea, de poca reactividad, y su mayor campo de aplicación es que son compuestos que van a proporcionar sabor y olor a muchas frutas y son principales constituyentes de las ceras, detergentes y jabones. ¿Ok? Ahora en este caso,
tengo identificado cuál es mi grupo funcional, que recordemos que el oxígeno también debería de estar en rojo. Ok, identifico, este es mi carbono número 1, pero para saber cuál es mi cadena secundaria y mi cadena primaria, es precisamente, si a la derecha tengo el oxígeno, tengo que irme entonces a la izquierda. Mi segundo átomo que debo de contar es de carbono, no de oxígeno. Y esa es mi cadena principal, que compone a 2 átomos de carbono. De ahí que utilice el ET. ET porque precisamente tiene 2 átomos de carbono. Ahora, AN porque entre carbono y carbono el enlace es sencillo. Y vamos a colocar la terminación o ato, que significa que se utiliza para los ésteres, y hasta ahí solamente hemos nombrado estos dos. La cadena que está unida al átomo de oxígeno es mi cadena secundaria, y verifico cuántos átomos de carbono tiene. 1, 2, 3. Tiene 3 átomos de carbono. Por eso escribo etanoato de y el nombre del hidrocarburo secundario, que en este caso tiene 3, por eso es prop. Y utilizamos la terminación hilo porque es un radical. ¿Okay? Entonces esto se llama etanoato de propilo. Y como ven, pues se puede encontrar en detergentes, en ceras y jabones. Vamos al siguiente grupo funcional, que son las aminas. Las aminas, como vimos en grupos funcionales pasados, es la combinación únicamente de oxígeno, ¿okay? Pero a diferencia de el elemento extra o que le va a proporcionar reactividad al hidrocarburo es el nitrógeno, ¿ok? Pero en función de cuántos enlaces y con quién esté haciendo el hidrógeno, es que se pueden clasificar en aminas primarias, porque en el caso de la amina primaria, el nitrógeno que está puesto, ok, aquí, este nitrógeno, si está unido a 2 átomos de hidrógeno, ok, en mi cadena, no, en mi radical, ok, solamente si tenemos una sola cadena de hidrocarburos unidos al nitrógeno se considera como amina primaria, a diferencia de la amina secundaria, que si tengo 2 cadenas de hidrocarburos y un solo átomo de hidrógeno, a esto le llamamos amina secundaria. Ahora, para el siguiente caso, si tenemos las 3 sustituciones con hidrocarburos, ok, le llamaremos amina terciaria. Ahora, las aminas las vamos a encontrar principalmente en hormonas, vitaminas, aminoácidos, etc. Son bases orgánicas y su terminación va a ser amina. Pero ojo, aquí la cadena principal se va a nombrar como si fuera un radical alquilo. Déjenme pongo la nota. La cadena se nombra como radical alquilo. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la etilamina. La etilamina
tiene uno y dos átomos de carbono, ¿ok? Y la amina es una amina que tiene dos hidrógenos, o sea, corresponde a una amina primaria. Et, porque son dos átomos de carbono. Il, porque lo vamos a nombrar como radical alquilo. Y ahora sí, etil amina, ¿ok? Obviamos el número 1 porque nada más tiene dos átomos de carbono, ¿ok? Y aquí podemos encontrar precisamente ejemplos cotidianos de aminas. El amoníaco es el compuesto de donde se parten las aminas. El amoníaco es el nitrógeno unido a tres hidrógenos, ¿ok? Pero si quitamos un hidrógeno y ponemos un radical, entonces deja de llamarse amoníaco y se convierte en una amina. Por ejemplo, metilamina, que significa que solamente hay un grupo metil unido al grupo amina, ¿ok? Dietil. El dietil significa que tenemos dos grupos, ¿ok? Aunque si vemos el radical aquí es un grupo metil, entonces aquí este tiene un error porque se llamaría dimetil, dimetil, dimetil amina. Este es el nombre correcto. Ahora, como notan, esta sería una amina secundaria. Ahora, en el siguiente ejemplo, el nitrógeno está unido a tres grupos metil, de ahí que se llama trimetilamina. Ahora, la etilamina, que ya la vimos hace ratito, es una grupamina unida a un radical etil, de ahí se llama etilamina. Dietilamina es precisamente que tenemos dos grupos etil, ¿ok? Y aquí le faltaría un 2. Son dos grupos etil unidos a un nitrógeno, ¿ok? El último grupo funcional es el amida. Si ustedes verifican, la amida, ¿ok? La amida La amida se parece mucho al grupo carboxilo, nada más que a diferencia de ese, en vez de tener un oxígeno, ¿ok? Tenemos un grupo amida. Y todo en conjunto el nombre de la estructura se llama amido. Un ejemplo que tal vez lo conozcan pero no se habían puesto a pensar en el dato son las poliamidas, precisamente porque tienen muchos grupos funcionales de este tipo. Ahora, es la combinación entre un carbonilo y una amina, ¿ok? También existen tres tipos de amida en función al número de radicales que tiene el grupo amino, ¿ok? Y si es una cadena secundaria se nombra radical como sustituyente del nitrógeno, ¿ok? Sin embargo, también el grupo amina, ¿ok? Le vamos a poner la nota. El carbono del grupo funcional debe ser el número 1 de la cadena principal, ¿ok? Un ejemplo de la amina primaria es la etanamida, ¿ok? Como notan, en este caso, el nitrógeno del grupo amida tiene tres hidrógenos, ¿ok?
que en realidad esto tiene un errorcito porque lo ideal es que debe ser un 2. Esta es la corrección. De hecho, como notan, viene aquí. Por eso hay que tener mucho cuidado de escribir correctamente. Ahora una amina secundaria es donde el nitrógeno, ¿ok?, está unido a un radical alquilo, a un solo radical alquilo, que es la cadena secundaria, y a un hidrógeno, como lo vemos aquí, ¿ok? De ahí la regla que viene aquí, N-alquilamida. ¿Qué significa? N porque está unido este grupo funcional que está aquí, que es un etil, está unido al nitrógeno. Todo esto está unido al nitrógeno, por eso es que está marcado como N-etil. Ahora, para nombrar la cadena principal, 1 no puede ir a la derecha porque es el nitrógeno, por lo tanto sería a la izquierda. Entonces, et porque son 2 átomos de carbono, an porque el enlace entre carbono y carbono es sencillo, y amida porque es el grupo funcional, ¿ok? Vamos con la amina terciaria, y aquí, como vemos, también tiene un error. Aquí son 2 radicales alquilo unidos al nitrógeno, ¿ok? Y vemos el ejemplo de este lado. El nitrógeno tiene 2 radicales etilo, por eso ponemos NN. Di porque son 2, ¿qué? 2 grupos etil. Et porque tiene, ese es el carbono del grupo funcional que debe ser el número 1. A la derecha no, porque está en nitrógeno, entonces lo pongo a la izquierda. Y entonces de ahí es que sea et, porque son 2 átomos de carbono. An, porque el enlace entre carbono y carbono es sencillo. Y el término amida, porque precisamente ese es el grupo funcional. ¿Ok? Espero que hasta ahí esté clara la información. Vamos a revisar unos ejemplos. ¿Ok? Para nombrarlos. ¿Qué te parece, Mol, el ratón? Vamos a ver si quedó claro el tema. Vamos a identificar primero el grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional en este caso? Pues lo que sea diferente precisamente la cadena de hidrocarburos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un grupo, vamos a ponerlo con naranja, ¿ok? ¿Qué cosa o qué grupo funcional es el que tiene un grupo oxígeno unido con un enlace con el carbono? Verifica en tus hojitas y este corresponde a una cetona, ¿ok? Nada más que esta cetona tiene una característica, no sé si la notaste, que tiene un doble enlace, ¿ok? Aquí es prioridad también el doble enlace. Entonces ponemos a contar los átomos de carbono. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, empezamos a nombrar. En el 1 hay un doble enlace, pero ¿de cuántos átomos de carbono es? De 4. But. ¿Ok? ¿Qué hay en el carbono número 1? La terminación en. Bueno, sería 1 buteno. Sin embargo, hay otra característica, que en el carbono número 3 está un grupo cetona. ¿Ok? 3. ¿Cuál es la terminación para el grupo cetona? 1. Este compuesto recibe el nombre de 1-buteno
3, 1. ¿Ok? Vamos con el siguiente grupo funcional. ¿Ok? ¿Identificaste? Este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, como una acetona. Pero la diferencia es que tiene un nitrógeno. Entonces, si es un grupo carbonilo, pero con un nitrógeno, porque está en el extremo, entonces el compuesto que vamos a utilizar se llama aldehído. ¿Ok? Y lo vamos a remarcar. Se llama aldehído. El aldehído, recordemos que habíamos dicho que debe ser el carbono número 1. Luego no podemos ir a la izquierda porque tenemos un nitrógeno. Vamos a la derecha, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, como no hay otra cosa, no tenemos ningún radical, vamos a nombrar a la cadena principal. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 3, le corresponde el prefijo prop. ¿Ok? An, porque precisamente el enlace entre carbono y carbono es como un alcano, son sencillos. Y la terminación de un aldehído es al. ¿Ok? Pero pues estamos de acuerdo que como es mi carbono número 1, está por demás que le ponga el número del átomo de carbono que esté. Por lo tanto se llama propanal. ¿Ok? Ahora, ¿qué grupo funcional está aquí? ¿Qué grupo funcional es este? Lo remarcamos. Si ustedes ven, este es un átomo de carbono, un átomo de carbono, un átomo de carbono, uno, otro y otro. Es un grupo carbonilo. No está en el extremo, por lo tanto se trata de una cetona. ¿Ok? Y como son enlaces sencillos entre carbono y carbono, vamos a enumerar por donde esté más cercana. Si empezamos por la izquierda sería 1, 2, 3, 4. Si empezamos por acá sería 1, 2 y 3. ¿Ok? Pero tenemos muchos átomos que se quedan aquí fuera. Aquí sería 1, 2, 3. Entonces, pareciera que lo ideal es este. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta derivación, recordarán que pertenece si es de un átomo de carbono, es un metil. Entonces vamos a empezar a nombrar. Primero por los radicales alquilos. ¿En dónde se encuentra ubicado? Es 4-metil. ¿Ok? Vamos con la cadena principal, que en este caso, ¿ok? Es de 6 átomos de carbono. ¿Ok? Le corresponde prefijo ex. Como los enlaces entre carbono y carbono son sencillos, le corresponde an de alcano. Ahora es un grupo funcional cetona. ¿Ok? La terminación es ona. ¿Y en qué átomo de carbono está? En el 3. Por lo tanto, esto se llama 4-metil 3-hexanona. ¿Ok? ¿Difícil? Espero que no. En la siguiente vamos a identificar los posibles grupos funcionales. ¿Ok? Vamos a utilizar el color verde. ¿Qué grupo funcional es este? ¿Ok? ¿Qué grupo funcional sería? Sí, efectivamente. Hasta el nombre nos lo dice. Ácido. ¿Ok?
es el ácido carboxílico. Y de hecho, tendremos algo parecido, ¿ok? Aunque este podría ser... Ah, no, de hecho también es otro ácido carboxílico. Vamos con el de al lado. Algo que se distingue es el NH2, que este es un grupo amino, ¿ok? Pero también tenemos grupos alcohol. Y este se va a nombrar precisamente como su nombre químico, que se llama dopamina, que es un neurotransmisor, ¿ok? Ahora bien, en este se llama estradiol. Y en este tenemos el grupo funcional. Perdón, que me regrese. Recuerden la terminación amina. ¿Ok? Tenemos ahí un grupo alcohol. Este es un benceno. Todo junto es un fenol. Pero aquí también tenemos otro grupo alcohol. Por eso, extra significa precisamente el nombre del compuesto. Di, si ya lo vieron, significa dos ¿qué? Dos grupos alcohol. Y ese es un estrógeno o una hormona femenina, ¿ok? Espero que con esta información puedan corregir la actividad correspondiente. Sus correcciones las hagan con un color distinto en la misma hoja y la reenvían. Solo para diferenciar de esta segunda versión, le pongan el nombre de la actividad seguido de la palabra corregida. Y la sumen también, por favor. Mol, el ratón, gracias por acompañarme en este video, ¿ok? Que tengas un lindo aprendizaje del tema, igual que ustedes. Cuídense, nos estamos viendo en un siguiente video. Gracias.